Buenas tardes, apreciados amigos y hermanos de todo el mundo. Hoy nos corresponde analizar la segunda epístola de San Pablo a los tesalonicenses. Y antes vamos a pedir la dirección de Dios para la comprensión de la introducción a este extraordinario libro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre, hoy y por los siglos de los siglos. Nos encontramos en esta tarde listos para darle continuidad al estudio del Nuevo Testamento en la parte introductoria. Y corresponde para hoy estudiar el segundo libro o las segundas epístolas de Tesalonicenses. Para ello pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe en la comprensión de la misma y que pueda quedar claro la exposición de dicha carta o epístola. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Segunda epístola del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. En los manuscritos griegos más antiguos que conocemos, el título de esta epístola sencillamente es Pros Tesaloniceis, a los tesalonicenses. El título más extenso, según el apóstol San Pablo, a los tesalonicenses, es de una redacción posterior, por lo menos eso es lo que se cree. Autor. Tradicionalmente no se había dudado seriamente de la paternidad paulina de esta epístola. El carácter de Pablo se reflejó en toda ella. La tierna consideración del apóstol por sus conversos, sus elogios de las virtudes de ellos, el extremo cuidado con que señala las debilidades y, sin embargo, la energía o enérgica naturaleza de sus órdenes llena de autoridad muestran que el autor fue Pablo. No fue sino hasta comienzo del siglo XIX que se puso seriamente en duda la paternidad literaria paulina de la epístola. Se trata del hombre de pecado y se argumentó que en ninguna de las otras epístolas de Pablo hay nada de naturaleza apocalíptico. Sin embargo, este hecho no hace que seamos razonables la opinión por largo tiempo sostenida de que Pablo es el autor de la epístola. Es cierto que en ninguna otra parte trata tan directamente de un tema apocalíptico, pero el hecho de que tuviera visiones, Hechos 22, 17 al 21, segunda de Corintios 12, 2 al 4, hace comprensible que pudiera haber escrito un pasaje de estilo apocalíptico.
La forma en que el autor se ocupó de esta profecía es claramente paulina, pues expresa el más ferviente anhelo de que el pueblo de Dios no sea engañado en cuanto al tiempo de la venida del Señor, sino que esté preparado para ese gran acontecimiento. La autenticidad de la epístola tiene un solo fundamento, además de ser mencionada en las más antiguas listas de libros del Nuevo Testamento. Los mismos antiguos escritos eclesiásticos que se refieren a la primera epístola citan o hacen referencia a la segunda. Además, parece que era conocido por Policarpio en el 150, epístola de Policarpio a los filipenses y Justino, mártir, en el 150 después de Cristo. Un diálogo con Trifón menciona al hombre de pecado. Aparece allí haciendo referencia a la profecía de Pablo en segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Acerca de la fecha cuando se escribió la epístola, entre el 106 al 270. Por ejemplo, tenemos el marco histórico. Es evidente que el tiempo y el lugar de la epístola o de la redacción de la segunda epístola son los mismos de la primera por el hecho de que se presentan juntos los mismos tres apóstoles. En primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 1 y segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 1, durante su segundo viaje misionero. Pablo se quedó en Corintio 1 año y medio, Hechos 18:11, y no hay ninguna evidencia de que Silas lo acompañara posteriormente. La segunda carta tuvo que haber sido escrita unos pocos meses después de la primera. Por lo tanto, el marco histórico de esta es, en términos generales, el mismo en cuanto a la fecha en que se escribió. El portador de la primera epístola quizá volvió y llevó a Pablo la información de que había un espíritu de agitación frenética, fanática, que se propagaba entre los miembros de Tesalónica después de la creencia de que la venida del Señor estaba a punto de llegar. Esta situación demanda atención inmediata. Cualquier demora podría ser fatal para el bienestar de la iglesia, pues entre esos humildes cristianos había algunos pusilánimes que estaban en grave peligro de caer en las redes de los engaños de los perturbadores. ¿Cuál es el tema central de esa epístola? Teniendo en cuenta los problemas que motivaron la escritura de esta carta, uno de sus primeros propósitos era asegurar a los humildes cristianos de esas iglesias que habían sido aceptados por el Señor. El apóstol insiste en que él debe agradecer a Dios por las victorias conquistadas. Destaca
el progreso de ellos en las virtudes cristianas. Del amor fraternal y de su firmeza en medio de las persecuciones. Segunda de Tesalonicenses 1:4. La segunda carta no añade nada en cuanto a la forma de la venida de Cristo y la resurrección de los justos. Por lo tanto, la primera carta tuvo que haberse incluido a la iglesia en cuanto a esos temas. Sin embargo, junto con esa enseñanza, el apóstol había destacado la necesidad de estar preparados para el gran día del regreso del Señor y de vivir diariamente teniendo siempre en cuenta la segunda venida de Cristo. Eso lo encontramos en la primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, del 1 al 11, y Tito, del capítulo 2, 11 al 13. Este énfasis en el segundo advenimiento parece que fue entendido por muchos como indicación de que Pablo esperaba que el retorno del Señor fuera casi inmediato, como lo expresa segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 2. Por eso se apresuró a explicar que no había querido decir tal cosa y recordó a sus lectores que primero debía venir la apostasía, como personalmente les había enseñado, seguía por la aparición del anticristo. En el versículo 2 al 3 y 5, Pablo exhorta directamente a los indóciles haraganes que sin duda debían o decían que era innecesario trabajar debido al inminente advenimiento. Ya los había amonestado en su primera epístola, en primera de Tesalonicenses 4, 11 y 5 al 14, y ahora les da órdenes y los amonesta en el Señor. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 12. Insta a la iglesia a tomar medidas disciplinarias con ellos, con el propósito de reformarlos. El tema de la segunda epístola con el de la primera es piedad práctica. Los débiles deben ser consolados y confirmados. Deben hacerse callar los perturbadores. La iglesia debe conocer la obra engañosa del gran adversario para causar la apostasía y el reinado del anticristo, y también la destrucción de todo el poder de Satanás. Capítulo 3, versículo 12. Pablo, teniendo delante de sí la gloriosa esperanza del triunfo de la causa de Dios, insta a la iglesia de Tesalónica a vivir de modo que puedan ser tenida por digna del llamamiento del Señor en el capítulo 1, versículo 11 y 12. La epístola de Tesalonicense, igual que la primera, fue escrita en el año 51 y su autor, como ya lo hemos mencionado, fue el apóstol San Pablo. Aquí la Biblia nos recalca en el segundo capítulo, destaca
en una forma corta, Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre, en el Señor Jesucristo. Ese era un equipo evangelístico. Pedro, Pablo y Silvano. Y en ese año 51, Pablo se ve forzado por la incomprensión de la primera carta, donde creían la gran mayoría que Cristo ya iba a volver. Y eso condujo a el enfriamiento para algunos, el abandono de la fe para otros, la preparación para ese día glorioso para otros. Y Pablo tuvo que escribir la segunda carta de Tesalonicenses y dijo categóricamente que Cristo no vendría sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Hasta la fecha, aún todavía no se ha cumplido ese evento profético que mencionó el apóstol San Pablo. El hombre de pecado, el hijo de perdición, tiene que venir, se tiene que sentar en el templo de Dios y hacerse pasar por Dios. Mis hermanos y amigos de los 5 continentes, necesitamos conocer claramente este mensaje, porque ningún escritor del Nuevo Testamento, y mayormente Pablo, que escribe 14 epístolas o 13, no ponen fecha de la venida del Señor Jesucristo, solamente hablan de las señales que anuncian su pronto retorno a esta tierra. La Biblia nos indica que debemos estar listos y preparados en cualquier momento por si la muerte nos sorprende o por si el Señor Jesús viene a buscar su iglesia. Es un gozo haber analizado la segunda epístola del apóstol San Pablo a los filipenses. ¿Y cuántas veces estamos desesperados y preocupados en poner fechas cuando la Biblia no autoriza ni da un permiso? Ninguno de los profetas y apóstoles del Antiguo Testamento ni los del Nuevo Testamento señalaron una fecha para indicar que Cristo aparecería por segunda vez. Por lo tanto, mis hermanos, entendiendo que la venida de Cristo está a las puertas, sin saber el día ni la hora, la semana, el mes o el año, debemos estar preparados para ese día si es que estamos vivos, o debemos ir preparados a la tumba para que en la mañana de la resurrección el Señor Jesús nos llame de retorno a la vida y podamos vivir con Él por toda la eternidad. Hay alguien que quisiera decirle a Jesús: Señor, yo quiero estar preparado, quiero estar listo para ir en el momento que tú indiques a vivir contigo por toda
la eternidad. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Te pedimos, Señor, que mediante tu Espíritu Santo nos prepares para ese día cuando vengas en la nube de los cielos, juntamente con nuestra familia y amigos, podamos levantarnos para ir a vivir contigo por toda la eternidad. Gracias, Padre, por permitirnos estudiar el libro o la epístola de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 4, como es la cantidad de capítulos que tiene, llenos de ánimo y de motivación para la iglesia que le corresponda vivir. Debe estar esperando la venida gloriosa de nuestro Salvador y Dios Jesucristo. Gracias, Señor, porque tú nos amonestas y nosotros queremos responder a tu invitación en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.